Tiempo para analizar la actualidad sobre todo económica, con José Cristóbal García, vicepresidente ejecutivo de la Confederación Canaria Empresarios. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, buenos días. Encantado de estar con ustedes aquí. Igualmente, de poder hablar con José Cristóbal García de la actualidad, como decía, económica, y una actualidad que pasa para arrancar por los datos del paro, pues que conocíamos hace muy poquito y que baja en Canarias en 4.842 personas en septiembre, se sitúa en los 145.373 desempleados. ¿Cómo valora esta cifra José Cristóbal García, así a bote pronto, que la acabamos de conocer? Bien, yo siempre que me preguntan por el paro, digo, vamos a hablar de afiliados, Claro. ¿no? El paro se reduce, pero son gente que se inscribe como demandante de empleo. No tiene tanto valor esa cifra como la que realmente habla de la ocupación. Y a la vez salen los datos de afiliados. Y habla que se incrementan los afiliados en más de 10.000 personas. O sea, se crean en septiembre más de 10.000 puestos de trabajo. Se reduce el paro en 4.000, pero se crean más de 10.000, porque no tiene nada que ver una metodología con la otra, ¿no? Entonces, los dos son positivos, pero lo positivo es cómo evoluciona el empleo, el mercado laboral te lo define los afiliados, ¿no? Y ahí vemos que hay un factor que se viene repitiendo mucho, que es educación, en el mes de septiembre, un factor estacional. Claro. Hay casi 5.000 nuevos trabajadores en educación. Y después, en lo que es la parte administrativa, también hay otros 5.000 empleos más, 3.000 empleos más en la parte administrativa. Y en transportes también crecen en 1.000 y pico los afiliados, ¿no? Claro. Menos en turismo. En turismo crece poco. O sea, eso es un dato también a tener en cuenta, a pesar del buen dato, y de que ya también educación recoge digamos, las altas de los alumnos en prácticas que antes no lo recogían. Lo encontramos muchas veces subidas en afiliados en educación, no sabemos por qué, ¿no? Y es por eso, ¿no? Son alumnos que inician prácticas. Tanto positivo, es bueno, responde a un efecto estacional en gran medida, que es como es septiembre en educación, y bueno, pero sí define que ahí se desacelera, se nos crea un poquito el empleo del sector turístico. En este caso, claro, si se incluyen esos alumnos en prácticas, los datos no Sí, acaban de ser del todo reales, ¿no? Vamos a decirlo así entre claro. comillas, porque claro, estamos hablando de un dato que engrosa o incrementa a lo mejor el número de personas que están en esa situación, pero que si fijamos la realidad, no es una persona trabajando, digamos, con continuidad, ¿no? Sí, en otros meses quizás eso destaca más. Septiembre también recogemos el inicio del curso, ¿no? Del año escolar, ¿no? Con lo cual también se incorporan profesores a las plantillas de diferentes centros educativos, ¿no? Ocurre con más intensidad en otros meses, ¿no? Pero también en esto, claro. Por supuesto, es cierto lo que dice. Se enmascara un poco. Últimamente nos están enmascarando las cifras de todas las formas posibles, ¿no? Con los fijos discontinuos en empleo, Maneja, aumentan los despidos, creen que bajan los contratos temporales, pero no es verdad, porque los fijos discontinuos son temporales. Mucho maquillaje y poca realidad para apoyar el mercado laboral. ¿Manejan ustedes una cifra real, quitando, como bien dice José Cristóbal García, ese maquillaje de lo que podría ser lo que se Ajá. suma a unos datos para que sean positivos y que ustedes digan, este es el dato real? A veces salen alguna información real, pero no te la suelen dar con tanta regularidad como nosotros creíamos, ¿no? No está aquí en este momento ese indicador, pero sí en otros, no sabe la EPA, cuando sabe en otros podemos tener un poquito más de información de cómo surge. Otra cosa es tu relación contractual, ¿no? O sea, que si te considera indefinido a un señor que está en paro en su casa, aunque digan que lo vayan a contratar, pues entonces eso dice ya no hay contratos temporales. La Claro. cuestión es que no es verdad que esos contratos temporales que habían se han convertido en fijos discontinuos. Y después un dato que hay que tener importante es cómo crecen los despidos de contratos indefinidos, que están creciendo de una forma muy importante. Quiere decir que se han introducido elementos en el mercado laboral que lo distorsionan y que no ayudan a la continuidad y el mantenimiento del empleo. Bueno, otro de los problemas que han puesto sobre la mesa de la Confederación Canaria de Empresarios pasa precisamente por el absentismo laboral, ¿no? Ya lo ha hablado en varias ocasiones, ya lo ha dicho, pero es que parece que este dato, en vez de revertir la situación, lo que está haciendo incrementarse, ¿no? ¿Qué está pasando para que todo esto siga ocurriendo y no haya tope, no haya freno y no haya una solución? Es brutal. Yo creo que es brutal. Nosotros llevamos años levantándolo, ¿no? Lo que pasa es que ahora ya todo el mundo lo reconoce. No nos olvidemos que donde hay mayor nivel de asentismo es en la administración pública. O sea, ojo, ese dato hay que tenerlo en cuenta porque ahí crece de una forma importante. Pero no se quiere ver. Parece que en todos los puntos, los ámbitos se quiere proteger al que no quiere trabajar, no al que quiere trabajar. Hablamos de IT por contingencias comunes. Esto no quiere decir que todo el mundo que esté de baja porque no tiene, porque me dé la gana. No, no, no. Y para eso le voy a dar unos datos porque hay que definir bien dónde están los problemas. Mire.
datos recientes que ha sacado la Asociación de Mutuas te hablan que el 70%, 69, algo por ciento de los trabajadores no han pedido ninguna baja el año anterior. Ninguna. La baja la han pedido el 30% restante, con lo cual no es un problema, ya para empezar, que no me hablen de un problema de salud laboral, del centro de trabajo, no, no, hay un 70% Mm. que no están afectados. Tampoco pueden hablarme de problemas laborales porque hablamos de contingencias comunes, ¿no? De la gripe, de un Sí. constipado, de un tobillo, de ese tipo de cuestiones, ¿no? Se produce una baja, no en el ámbito laboral, sino en su casa o donde sea, y que estamos duplicando las cifras del año pasado. Primero, 70% de los trabajadores no pidió baja. Del 30% restante, estoy rodando cifras, el 16%, la mitad, vamos, son repetidores. Ahí es donde tenemos que ver dónde está el problema. Hay señores que son repetidores que acaparan el 70% de la baja y el 70% de los días de baja, ¿no? Pero es que después cuando analizan estos repetidores, con más de dos patologías diferentes, tenemos un 60 y pico por ciento. Y hay un 10% que están de baja con 10 patologías diferentes. 10 patologías diferentes. Hoy tengo una baja porque tengo gripe, mañana tengo otra baja porque tengo el tobillo se me dobló Ah. y pasado tengo una baja porque tengo lumbalgia. 10%. O sea, es 10 tipos, perdón, 10 patologías diferentes de un 10% de los reincidentes. Yo creo que es un dato a tener en cuenta. Pero hay otro dato también a tener muy en cuenta. Hay, acogidos por las mutuas, hay unos 15 millones y pico de trabajadores, ¿no? En contingencias comunes, porque las Sí. mutuas, el 80% tratan las contingencias comunes y el 20% la seguridad social, ¿no? Pues de ese 80% se produjeron en el 2024 5 millones de procedimientos de baja, ¿no? 5 millones. Mm. Bueno, pues la mitad, 2 millones y medio, recayeron en un 8% de los trabajadores. Un 8% de los trabajadores son causantes del 50% de los procesos por IT. Bueno, yo creo que esto tiene que hacernos reflexionar. O sea, aquí no estamos acusando a los trabajadores de que no quieran ir a trabajar, pero sí está claro que hay que definir el problema y hay que ver dónde está. No se puede soportar este crecimiento del asentismo a los niveles que están creciendo. Y desde luego la administración tiene que tomar medidas, los sindicatos tienen que tomar medidas. No se puede proteger al que no quiere trabajar, hay que proteger al que quiere trabajar. Desde luego hay personas que no pueden hacerlo, y pero insisto que tampoco estamos hablando de accidentes laborales que son tratados por la mutua. Sí, efectivamente. Bueno, por aquí nos dicen en TikTok, precisamente Kurt nos dice fantástica entrevista, gracias, muy bueno lo que dice este señor. Y sobre lo que está diciendo José Cristóbal García, si se determina que una persona ha cogido la baja por 10 temas diferentes, ¿no hay una inspección que se dé cuenta de este detalle, que observe y diga qué le pasa a esta persona que siempre se pone malo de algo y a lo mejor incluso esto coincide con puentes o fechas festivas, que digo, y lucubrando un poco, a lo mejor puede ser hasta casualidad? Creo que hay 18, 19 inspectores médicos en Canarias por 1.500 centros de salud primaria, ¿no? Algo así. Bueno, hacen falta inspectores médicos porque si no se van a coger una baja, Mm. como dice todo el mundo, ¿no? Me cojo una baja, incluso parece que es normal y dice, no, la gente no se coge baja, tío. La gente se coge baja y lo dice cuando quiere. La inspección tiene que ser reforzada sin lugar a dudas, y es verdad, y es ver lo que pasa. Los diagnósticos tienen que ser mucho más ágiles y rápidos, y sobre todo las altas, ¿no? Porque los procesos se alargan. Es que es muy curioso, tanto que también no tengo las cifras exactas, pero para que sea claro, hay un informe también de mutuas que hablan Mm. de 10 patologías, las más corrientes Sí. traumatológicas, ¿no? Un tobillo, tal, este tipo de cosas. Cuando son tratadas como un accidente laboral, la misma, o cuando es tratada como una contingencia común. Bien, una contingencia común de un señor que se dobla el tobillo jugando al pádel. Es un accidente en su casa, un accidente que no es laboral. Sí. Y el mismo 15 de tobillo se produce la misma lesión en el trabajo porque tropieza con un escalón y te cae. Es un accidente de trabajo, ¿no? El laboral tratado con la mutua del principio al fin se resuelve en 26, 27 días. Y el otro, que es contingencia común, que las altas tiene que dar la seguridad social, duran el doble. El doble, la misma lesión. ¿Por qué no permiten que las mutuas den las altas en las contingencias comunes? Mm. ¿Por qué no? Permite agilizar procesos, dejar que hay gente que las listas de espera se Sí. reduzcan, ¿no? Hay gente que está de baja y no son llamados en muchísimo tiempo.
se están acumulando los procesos de más de 360 y pico días, que es donde están los picos cuando pasan los procesos de incapacidad o tienen que pasar juzgados y no han sido vistos antes por un médico. Sí, o a lo Hay, mejor se produce por una llamada telefónica donde dicen, ¿cómo te encuentras? Pues, ¿cómo tienes el tobillo? Si no lo ve a lo mejor el doctor, y hablo desde el desconocimiento, a lo mejor con eso dice, pues venga, otra semana más de baja. Entiendo que a lo mejor eso puede estar ocurriendo incluso. seguro, seguro. Y además, como ya no tienen que por qué comunicarte nada, pues a lo mejor un señor no viene a trabajar mañana y a ver qué hace, ¿no? Claro. Y como tratas, también es cierto que hay cosas que tienen que hacer las organizaciones empresariales sindicales que no retribuir esos 3 primeros días que algunos convenios lo hacen, ¿no? No es lógico que un señor que no esté trabajando gane lo mismo o más que un señor que sí lo está. Ujú. Porque si no, es que no tiene gracia, hay que eliminar de los convenios esas cláusulas. Bueno, de los que lo tengan, ¿eh? Los que tengan el convenio. Hay cosas que hay que hacer, pero hay que ser consciente de que esto hay que hacerlo. Impopular, impopular Claro. Sí, sí. para el carota. Sí, sí, bueno, por aquí nos dicen también las mutuas por presión de las empresas ponen a trabajar a las personas sin estar en condiciones. Eso es Dice, verdad. Eso es una hecha falmejada. Yo lo lamento calificarlo como se lo acabo de decir. ah, Las mutuas, yo soy vicepresidente de la mutua, las mutuas no ponen a trabajar a nadie que no esté preparado para trabajar ni esté en condiciones. Todo lo contrario, las mutuas ayudan. mm, Ahora, hay algunos que no quieren trabajar, evidentemente. claro. Sí, que tampoco se van a poner, entiendo, en riesgo la mutua por poner a alguien a Ah, trabajar que esté mal, ¿no? Porque por luego eso ya, digo que es una reflexión que es una auténtica tontería lo que claro. vamos a decir. O sea, nadie se juega su prestigio, su profesionalidad. Algunos sí, creen que eso es normal, el que no quiere trabajar, claro. Mm. Para cerrar este capítulo, luego está la otra parte. Veíamos también en estos días que Canarias está a la cabeza de España también, pero en bajas laborales por salud mental. No sé si esto preocupa, no sé qué opina José Cristóbal García al España, respecto, al ver que esto pues está siendo también un problema grave. yo no lo sé, después de la pandemia parece que esto también se facilitan mucho los diagnósticos, ¿no? Y también hay que, pero no es un problema laboral. A ver, primero no es un problema laboral. O sea, que no me digan que la paja por salud laboral no es un problema estrictamente laboral que se produce en el seno de las empresas. Mm. Igual que el COVID no es un problema laboral, ¿no? Igual que la gripe tampoco es un accidente laboral. Yo creo que hay cosas que hay que ver que se producen en el centro de trabajo y que no. Que la pandemia trajo después un incremento de este tipo de patologías, sí, ¿no? Pero eso deben responder los sanitarios, ¿no? Eh, que son patologías fáciles de diagnosticar, pues también. Pero yo creo que la salud mental es un tema muy importante que hay que tratar, pero hay que tratar de verdad, ¿no? Alejándolo del debate del asentismo porque sí, ¿no? Y si hay personas que tienen esos problemas de salud, es un problema de salud que hay que tratar con todos los medios de que podamos disponer, ¿no? Pero en el caso, por ejemplo, de personas que ven sobrecarga de trabajo, que antes a lo mejor esa hiperconexión que hay ahora no existía y el Pero sí, bombardeo constante a lo mejor está haciendo que su salud mental se vea deteriorada. mira, habrá que estudiar caso por caso. Muchas veces el problema de depresión en el centro de trabajo lo provoca el otro señor que no va a trabajar. Y se puso una sobrecarga final por el compañero que sí está, ¿no? Pero como le he dicho, el 70% de los trabajadores no tienen ningún problema de salud laboral, Mm. ni de baja, ni son reincidentes, ¿eh? El problema está mucho más definido en donde debe estarlo, ¿eh? No, hay más empleo en Canarias que nunca, ¿eh? Estamos un 12% por ahí, esta semana, o reduciéndose, creo que era el último dato que salió, ¿no? Cuando hemos tenido esos niveles de paro nosotros, ¿no? Hay un nivel de empleo en el sector turístico, en servicios. Somos una economía de servicios que emplea mucha gente y mucha mano de obra. No es una economía industrial. Sí, todos los trabajos pueden tener un cierto nivel de desgaste, ¿no? Pero bueno, Y, hay que y- trabajar, ¿no? sí, sí, y puede tener a lo mejor quizá ese condicionante de tener problemas de salud mental, el hecho de que pues la mayoría de los trabajadores vean que no llegan a final de mes, porque también es otro problema que estamos viendo en la balanza, ¿no? Que la economía está yendo por un lado, pero los salarios parece que no están yendo a la par, o incluso el problema de la vivienda, que hace que muchos tengan que dejarse un gran porcentaje de su salario en Son, pagar un alquiler. son dos cosas distintas y ninguna tiene que ver con el trabajo. Vamos a ver, el salario mínimo ha subido un 70%, ¿eh? O sea, aquellos que cobran lo mínimo que se puede cobrar. O sea, es que usted no va a trabajar y yo quiero cobrar lo que me dé la gana. Yo cobro lo que soy capaz de producir y aportar, vinculado a mi nivel de productividad. No cobra lo mismo un médico que un auxiliar administrativo. Usted no puede pretender cobrar como un médico sin auxiliar administrativo. Mm. Tiene un salario que el que se puede afrontar y pueda tener, si su valía es mayor, si sus cualificaciones son mayor, cobrará mayor. O sea, porque esos discursos de que no llego a final de mes son más de que todos tienen que ganar lo mismo. Y eso no es así. Otra cosa, ¿para qué me das mi sueldo, no?
es para qué me da, para qué puedo vivir. No es lo mismo un salario en Canarias que en Vietnam o Ya. que en otros sitios, en otras zonas, ¿no? Los salarios medios en Canarias son más bajos porque estamos muy cargados del sector servicios y por tanto generamos muchísimo empleo. Si fuéramos una economía más industrial, con salarios medios más altos, una economía con un impacto financiero mayor, los salarios medios serían mayores, pero medios, ¿eh? Mm. No quiere decir que el señor que trabaje en una recepción de un hotel en Canarias cobre menos que el señor que trabaje en una recepción en Murcia. No, cobra lo mismo. O sea, o más, perdón, Canarias más, porque los convenios de hostelería de esta provincia son mayores. O sea, que Ya. no se trata de que los salarios no llegue yo a final de mes. ¿Por qué a veces no llego al final? Porque la vivienda está carísima. Mm. ¿Pero por qué está la vivienda carísima? ¿Porque tenemos salarios bajos? No, porque no hemos construido vivienda en los últimos años, ni de producción oficial, no se nos ha permitido. En el 2007 se construían en España 700.000 viviendas. A los 4 años, 30.000, porque eso era la especulación, lo recuerda usted, el ladrillo, todo aquello que se Sí. planteaba. Se dejaron de construir viviendas. Y de protección oficial en los últimos 3 años, cero. ¿Es un problema de los salarios bajos? El problema es que no hay vivienda. El problema es que no hay vivienda. Yo siempre he llamado la atención sobre otras cosas. Separemos lo que hay, porque nos hemos dedicado ya a la culpa al turismo de todo lo que pasa, ¿no? ¿Y por qué no planificó usted carreteras? ¿Hizo sostenible la mejor fuente de ingresos que tenemos en Canarias? ¿Por qué no planificó usted viviendas o permitió construir viviendas para los trabajadores? ¿O por qué no apoyó usted? ¿Por qué estamos ahora con emergencia energética, con emergencia eh, habitacional? Tenemos toda la emergencia del mundo, pero ¿eso por qué ha sido? Porque hemos dejado caminar sin hacer nada, sin planificar nuestro futuro. El sector hotelero ha invertido en eficiencia energética, lo que está Mm. escrito. Somos mucho más sostenibles, pero no hace carretera. Sí, Se pagan la falta de impuestos. planificación quizá, ¿no? Mm. Claro, había una falta de planificación total. Y eso es la administración pública la que tiene que tomar nota. Y eso no es culpable de los salarios bajos. Mm. ¿Me explico? O sea, ese problema. Yo no tengo casa porque ahora se irrumpe una nueva figura. También que la vivienda vacacional, que es mucho más rentable para los que tienen viviendas, ¿no? Mm. Y resulta que yo alquilo mi vivienda vacacional, que no está mal. El impacto del empleo es menor, pero no está mal. Si yo tengo una casita y la quiero alquilar, porque es mi renta para cuando me jubile, pues mira, pues, encima me va a quitar usted eso con el complemento de mi sueldo. No, ¿vale? Pues déjeme usted hacerlo, ¿no? Pero claro, ¿por qué no voy a residencial? Porque se mete uno ocupa y Ya. no tengo ninguna garantía del Estado. O sea, analicemos las cosas de dónde vienen el proceso y no vayamos a todo, Mm. oye, que mi sueldo no llega. Bueno, no llega porque los pisos están muy caros. Sí, 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 No sí. Digamos porque, que no son porque otros usted se factores, merece. exacto, sí, Pero claro, factores paralelos que hay que tener en claro, cuenta sin duda que... pero que a lo mejor usted no se merece ganar más. O Mm. sea, Bueno, por aquí nos dice, no sé el sector en el que trabaja, dice, a mí me han bajado el salario también, no sé el sector en el que trabaja Kurt en este caso, dice, hombre, que los salarios son bajos también y una de las cestas de las compras más caras. Cierto es que la cesta de la compra es imparable, ¿no? Y sigue creciendo, esto no hay quien lo pare tampoco, ¿no? sí, de esto habla mucho también. Es cierto que Canarias tiene una lejanía, una insolidad, con costes de transporte, con una producción limitada, ¿no? Los salarios están creciendo en los últimos años por encima de la inflación. Pero una cosa es la inflación, el IPC, y otra cosa es la cesta de la compra, ¿no? De cómo, bueno, pues mira, según la inflación, los datos de alimentación están creciendo en torno a un 2%. Recuerden que no hace mucho crecía un 10 y pico, un Claro. crecimiento muy alto. ¿Qué es lo que crece y qué está creciendo? Hay que verlo, ¿no? Yo creo que, bueno, que tenemos sobrecostes en Canarias, todos lo sabemos, por eso tenemos un régimen fiscal especial y demás para que nos permita contener esos sobrecostes, pero muchas veces la oferta y la demanda Mm. obliga a que eso sea así. Bueno, quiero preguntarle también a José Cristóbal García qué opinión tienen desde la Confederación Canaria de Empresarios y cómo puede afectar a Canarias el hecho de que veamos que el Gobierno de España, pues parece que nuevamente va a prorrogar presupuestos y en este caso los de 2023, otra vez. Eso no es uno de los graves problemas que tiene este país. O sea, en España se puede gobernar sin presupuesto, ¿no? Viene Estados Unidos ahora, como no tenga presupuesto, tiene que ser la media administración. O sea, eso es otro cantar. Pero aquí se puede. ¿Qué problema hay? Que se prorrogan, ¿no? Llevamos con 2 años y pico prorrogando los presupuestos, unos presupuestos que se planificaron en una coyuntura económica determinada, que se tienen que seguir prorrogando y aplicando la misma. Aumentan los gastos, pero no se pueden planificar nuevas inversiones, ¿no? Ni hay una política económica clara con la principal herramienta de política económica que tiene la administración. Con lo cual la inversión pública baja y el gasto público sube. No ha aumentado nuestro déficit porque estamos creciendo como consecuencia de que el sector turístico ha crecido y el servicio, España es el país que más ha crecido de Europa, pero por la potencia del sector, lo que hablábamos antes. Yo dejo crecer el sector que va a mí va solo y hago algo porque eso sea sostenible, no porque sea regular, Hmm. sostenible.
y que podamos mantenerlo durante muchos más años. No, no tenemos presupuesto, no tenemos nada, no invertimos. Ahora que hablamos de subir impuestos, ¿para qué? ¿Y por qué? ¿Usted sabe lo que está recaudando el sector turístico? En realidad, ¿cuánto es el gasto turístico en Canarias? 22.000 millones de euros. O sea, ¿de qué estamos hablando? O Mm. sea, vamos a ver si de verdad invertimos bien los recursos que obtenemos de nuestra principal figura, ¿no? Y nos dejamos de otras historias, ¿no? ¿Le preocupa que normalicemos que una anomalía como esta, ¿no? La de no tener presupuesto, pues se convierta en algo normal? Que digamos, bueno, pues no hay presupuesto, pues tiramos con los que tenemos de hace 3 años. Así estamos. No es el único país que ha pasado. En Bélgica también pasó la temporada, ¿no? Y a veces dice que estaban mejor casi sin gobierno que con gobierno, ¿no? Mm. Pero una cosa, algunos países sí, ¿no? Muy complicado. Yo no creo que sea positivo. Tenemos un gobierno que inoperante en este sentido, ¿no? Lo malo es que opera en otras cosas, como son los ámbitos laborales, sin eludiendo el diálogo con empresarios y sindicatos. Te encuentras parte del gobierno que dicen ahora, como no saqué la reducción de jornada, pues ahora voy contra ustedes y le aplico un registro horario que se van a enterar. Ese es el gobierno con el que estamos tratando, ¿eh? Yo creo que vamos a pagar las consecuencias. Y yo siempre lo he dicho, no me preocupa cómo estamos ahora. ¿Estamos preparados para cuando empecemos a bajar de esta ola de crecimiento? No, Mm. no estamos preparados. Porque a ver qué hacemos con esta ingente mano de obra, que tenemos grandes dificultades de adaptar el momento que empiece a caer la entrada de turistas, que ya no va a crecer mucho más ni va a aportar mucho más al PIB, porque es imposible. Pero, ¿qué vamos a hacer? ¿Estamos preparados para ello? No. ¿Hemos pensado en cómo reajustarnos? No. ¿Hemos pensado cómo premiar la productividad? No. Yo creo que deberíamos, los políticos piensan a corto plazo, porque su mandato dura lo que dura. Yo creo que el gobierno nacional está pensando en el próximo año, ¿no? Cuando se supone que hay elecciones, ¿no? Sí, 27, 2026. pero bueno, en el 27 serán las elecciones, pero 26 ya se plantean algunas comunidades adelantar, con lo cual ya estamos viendo que la maquinaria electoral está en marcha. Están ¿cómo se llama esto? Están Sí, en sí, campaña. campaña Están en continua. campaña. Ya estaban en Claro. campaña continua, que es lo único que importa, pero no en hacer cosas, sino parecer que hacemos cosas. Mm. Con lo cual eso lo pagamos como país, lo vamos a pagar. Precisamente sobre ese registro horario, entiendo que puede ser, digamos, el castigo al no haber bajado la jornada laboral, según le acabo de Ahora, entender. no puede ser, no, es que lo ha dicho la ministra, o sea, pues ahora se van a enterar, poco menos, ¿no? Mm. No hay diálogo entre ellos, está el registro horario, yo creo que perjudica a los trabajadores. Mire, el número de horas trabajadas ha caído un 8%, número de horas trabajadas, ¿eh? Sobre las contratadas. Los costes laborales han subido un 5 y pico por ciento, sobre todo los costes extrasalariales, la IT. mm, Dice que va a controlar con eso. Las horas extras también han caído bastante. Que se quiere controlar con el registro horario, que no haya un fraude. ¿Usted sabe quiénes son los que más perjudicados del registro horario? Los trabajadores. Claro. Yo me encuentro con muchos trabajadores que deben horas a las empresas. O sea, antes cualquier relación normal, es que a veces nos olvidamos que el 90 y pico por ciento de las empresas de España son pymes, ¿eh? Sí, 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 O exacto. micropymes. Son empresas con 4 o 5 trabajadores, 6 trabajadores, ahí estamos. Pero cuando parece que legisla alguien que es de la extrema izquierda, piensa que todas las empresas tienen cientos de miles de trabajadores. Pues no es así. Pues no es así. Eso afecta sobre todo a las pequeñas y medianas empresas, porque lo que antes funcionaba con normalidad, hoy tengo que ir al médico, vaya usted. Venga. No, ahora hay que fichar, entrar y salir en tiempo real. Significa que al final, cuando termina el mes, resulta que usted ha trabajado X horas menos, pues me las debe. Claro. No es que yo como empresa se las coja a usted como horas extras, no, es que usted ha trabajado 5 horas menos. ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos ahora? Mm. Convierte muchos trabajadores en deudores de horas. Eso lo está pasando en gran medida en muchas empresas. Pasa que la mayoría de los casos no se pide que esas horas se recuperen. Y eso de en tiempo real, bueno, esto va a tardar unos meses, parece que vulnera determinados derechos fundamentales, que su información como trabajo en la empresa vaya directamente ya a un funcionario que está ahí sentado. A mí hay cosas que no entiendo y que de luego no van a aportar nada positivo. Bueno. Bueno, la última pregunta. Hace unos minutitos, en la primera entrevista, hablamos con el consejero de Turismo del Cabildo de Gran Canaria, Carlos Álamo, y confirma que ya están preparando en el Cabildo de Gran Canaria algo que ya van a poner en marcha en enero de 2026, que es esa tasa, ecotasa, ¿no? Le llaman para acceder al Parque Nacional del Teide. ¿Cómo ve que algo así pues también se pueda poner en marcha, en este caso, en el Roque Nublo, que es la idea que tienen sobre la mesa? Mire, no es un tema. Con tasas generalizadas no estoy de acuerdo. Vamos, yo personalmente creo que ya se recauda muchísimo.
en que determinados espacios se puedan proteger de alguna forma, hay que optimizar los recursos que se tienen, ¿no? Y para, lo que importa es la tasa, lo que importa es proteger el bloque nulo, ¿no? No, es que no sé, es protegerlo, ¿no? Sí. Vale, que, bueno, pues protéjalo usted. O sea, una recaudación ingente en impuestos porque había los ayuntamientos también, como consecuencia de la subida del IGI. Bueno, no, no es una cosa que me dañe en exceso, ¿no? Mm. Pero lo que ya me llama la atención es ¿por qué no ha protegido usted antes de Roque Nulo? O es que no ha tenido recursos suficientes, o es que lo que reciben el 52% de recaudación del IGI, lo que reciben Cabildo y Ayuntamiento, que ha crecido de una forma brutal en los últimos años. ¿Es que no estaba usted protegiendo el Roque Nulo? Protéjalo. O es que solo porque yo tenga que pagar 1 euro, ya en Bogán pagamos una tasa, ¿no? Mm. Cuando nos hospedamos por ahí, cualquiera, los canarios y los que no son canarios, ¿no? Pagar 20 o 30 céntimos, nadie dice, bueno, no pasa nada. Pero es necesario subir impuestos. Es todo esto lo que soluciona. Bueno, yo creo, yo llamo a esa reflexión, Mm. que yo entiendo que los espacios naturales hay que protegerlos porque son nuestro atractivo, ¿no? Y hay que, bueno, y que de verdad permanezca en el tiempo, como decía, ser sostenible nuestra. Pero la única solución es cobrar. Yo voy a dejar de subir al euro porque me cobren 1 euro. Es que no lo sé. No. Vale, bien, está bien, pero vamos a protegerlo. ¿Hay algo más detrás de todo esto? Claro. Escuchemos. Sí, hay que hacer una reflexión profunda al respecto y bueno, no le quitamos más tiempo y como siempre, un placer hablar con José Cristóbal García, vicepresidente ejecutivo de la Confederación Canaria de Empresarios. Estaremos muy pendientes de este último trimestre a ver cómo se desarrolla y dentro de no mucho volvemos a contactar a ver si tenemos un buen cierre del año, que esperamos que así sea. Ojalá. Muy bien, estupendo, esperemos que sea así. Muchas gracias. Hasta Gracias, muchas pronto. gracias.